Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret es la serie que estamos considerando día a día y hoy corresponde la meditación 120 del sábado 20 de junio. Nuestro texto bíblico es Mateo 19, 13 al 15 y también leeremos Primera de Samuel, capítulo 1, verso 24 al verso 28. Hablaremos de un tema de una gran importancia: Jesús y la actitud infantil. Yo soy Rafael Pola y todos sean muy bienvenidos. Como he venido comentando en algunas ocasiones, el tiempo se pasa volando y estamos ya hoy en esta meditación 120 concluyendo la semana número 20, la semana 20 de meditaciones diarias. Si me has acompañado durante estas 20 semanas, agradezco, Señor, tu acompañamiento. Espero que esta serie sea para ti de bendición. Deje algo en tu corazón, te mueva a buscar al Señor, a conocer mejor a Jesús, a conocer mejor a aquel a quien seguimos. Y hoy vamos a un tema en el que no exagero si digo que es tal vez el segundo o el primero de las grandes deudas que tiene la humanidad hasta el día de hoy. Yo creo que una gran deuda que tenemos es con las mujeres, la condición en la que han vivido, en que han sido tratadas, es una enorme deuda de la humanidad. Y la segunda, sin duda, no sé cuál es el orden adecuado, es el de los niños. Aunque en los dos casos debemos reconocer que ha habido grandes avances, en el tiempo de Jesús, ambos grupos eran grupos muy maltratados, muy vulnerables. Y por eso vamos al texto de este día y dice de la siguiente manera, a partir del verso 13, son solamente 3 versículos, pero que dicen mucho. Cierto día, algunos padres llevaban a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Es muy peculiar la manera como termina el pasaje en el verso número 15. Y es peculiar porque no es común encontrar la expresión que Jesús puso sus manos sobre alguien y lo bendijo, en este caso sobre los niños. Pero qué hermoso que Jesús pone sus manos sobre los niños y los bendice. Aunque lo leemos de alguna manera, de esta cierta forma, con ternura, por los niños, Mateo 19, 13 al 15, en realidad no es una escena tierna, sino es toda una gran inversión de la forma en que Jesús enseña la manera en que nos relacionamos con Dios. Hay un término que usa el Evangelio para referirse a los niños, y es un término muy similar o sinónimo a quienes no tenían estatus social ni tenían ningún tipo de honor personal en el siglo primero. Y hemos hablado de publicanos en la meditación anterior. Ahora se trata de este tipo de personas representadas por los niños. Y el verbo que usa para exhortar a los discípulos Jesús en no estorbar a los niños significa la denuncia de algunas barreras que una comunidad levanta para impedir el acceso al reino. Qué interesante. El reino tiene una dificultad para entrar, sin duda. Jesús habló mucho acerca de eso, habló de la puerta angosta
y del camino angosto. Habló de que el reino se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Pero las barreras de las que se mencionan en este caso son barreras que los mismos humanos levantamos para estorbar el acceso al reino. La clave del texto está en la expresión de los tales. Esta expresión Mateo la usa para afirmar que el reino pertenece a quienes, como los niños, viven en condición de vulnerabilidad, dependencia y ausencia de mérito alguno. Y esto es un gran contraste con las figuras que representan los fariseos, con legitimidad, honrados, personas socialmente vistas como honorables, de buena posición económica, de una gran influencia política y que también son vistos como personas a imitar. O el joven rico, que representa toda una forma de vida correcta, de acuerdo a la ley de Dios, muy rigurosa en su observación, de una gran calidad moral. En ambos casos se trata de contraejemplos de lo que Jesús está hablando con los niños. Pero esto me permite también compartir con ustedes hoy un tema de una gran importancia y que tiene que ver con esta gran deuda social que tenemos con nuestros niños y nuestras niñas. En México se ha usado frecuentemente y cada día más el término en plural las infancias, reconociendo que los niños no son una categoría única, uniforme, sino que hay muchas formas en que los niños también son afectados por la desigualdad. Por ejemplo, son muy desiguales desde el punto de vista social los niños que pertenecen a alguna etnia, o que están en condición de pobreza, o que están en condición de marginalidad social, como los niños que viven en las estaciones de autobuses foráneos, o viven en las coladeras de las grandes ciudades de nuestro país, o que viven en los mercados y trabajan de sol a sol, llevando y trayendo verduras o haciendo mandados. Hablamos de niños que trabajan en el campo como jornaleros o trabajan en las calles limpiando vidrios o haciendo de payasitos, o que viven en las colonias de la periferia de nuestras grandes ciudades, en lugares muy, muy carentes de infraestructura, con casas apenas sostenidas de manera precaria. ¿O qué decir de los niños que, gracias a Dios, muchos ya son atendidos en hospitales y centros de salud con discapacidades, como motrices o auditivas o visuales? Estas son barreras reales que estorban el pleno desarrollo de los niños y que estorban también la vida espiritual de nuestros niños. Hablamos de barreras lingüísticas cuando su lengua materna no es accesible para el compartirles el Evangelio, o las barreras culturales cuando están más allá de nuestra cultura y hay que pasar esas barreras para poder presentarles a Jesús, o cuando son niños que están invisibilizados legalmente. ¿Y qué decir de aquellos que están sufriendo alguna explotación laboral o esta terrible tragedia de niños y niñas que viven con miedo y traumas por la violencia familiar? En nuestro presente, a los discípulos que estorban el que lleguen los niños a Jesús, también sumamos grandes barreras sociales que son muros enormes para que el Evangelio llegue a estos corazoncitos de nuestros niños y nuestras niñas. Cuando leemos el mandato de Jesús en nuestra realidad, en nuestro contexto, en esa condición social como país, se vuelve una gran advertencia sobre la manera en que nuestros niños y niñas siguen siendo tratados hoy, en muchos casos, como estorbos o como sujetos incompletos. ¿Cuántas personas que están buscando su éxito económico, su desarrollo profesional, tanto mujeres como varones, ven en los niños un estorbo o una carga que llevar?
Hablamos entonces de ampliar este horizonte. No se trata solamente de niños en la condición de su edad, y eso es lo que enfatiza el texto de Mateo, sino que este concepto de niños son como niños, incluye a todos los que viven en condiciones de desposición, de desposesión, de vulnerabilidad o de fragilidad. Por eso la misma fórmula aparece en Mateo 5:3. El niño y el pobre en espíritu ocupan el mismo lugar. Dichosos, dijo Jesús, los que son pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y Jesús dice acá en el texto de este día, porque de los tales, para ellos es el reino de los cielos. Ninguno tiene algo que ofrecer, ni niños, ni pobres, ni personas exitosas, ni mujeres que están en condición de éxito profesional o económico o varones. Nadie tiene nada que ofrecer para entrar al reino, pero todos debemos de coincidir en la misma actitud, recibir el reino como un don inmerecido, como un regalo de parte de nuestro Señor. No cerremos nuestros ojos a los muchos muros que hoy están lastimando la vida de nuestros niños. Y tal vez uno de ellos, del que apenas mencioné algo muy rápidamente, sea el más duro de todos, porque es el más cercano. La violencia en sus propios núcleos familiares. Pero tampoco podemos cerrar los ojos a los niños que hoy en Rusia, en Ucrania, en Palestina, en Israel, están sufriendo también en Irán el dolor de grandes barreras por el conflicto armado en el que están viviendo. O los niños que trabajan en el campo de sol a sol, o algunos que viviendo en otros países no tienen documentos y están expensas de ser apresados y regresados solos a sus países. Y hablamos de los que tienen discapacidades o cuyas lenguas están siendo marginadas, incluso de la obra de Dios, porque no hay misioneros ni tenemos la traducción de la Biblia en su propio idioma. Por eso cada miércoles en que en nuestra iglesia oramos por los no alcanzados, recordamos una y otra vez que son pueblos que carecen de la Biblia en su propio idioma y no tienen misioneros trabajando dentro de ellos. Es precisamente ese niño, no el niño que idealizamos en una fotografía o en una imagen de Facebook o de YouTube, sino el niño que tiene tantas necesidades es el que Jesús habla como heredero del reino. Para ellos es el reino de los cielos. Ellos tienen la entrada al reino de los cielos. Este verbo no les impidamos sigue vigente. La pregunta que queda no es si creemos lo que este versículo dice, sino si tenemos brazos abiertos y corazones abiertos para que los niños lleguen a Jesús. Si estamos dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las barreras físicas, lingüísticas, legales y culturales puedan, si no desaparecer, por lo menos cada día disminuir, para que los niños tengan una vida que sea una vida digna de vivir. Y el paso más importante, para que puedan tener acceso a una vida espiritual plena, una vida que el Señor Jesús llamó el reino de los cielos. Vean lo bonito de este pasaje, todo lo conocemos o la mayoría, sobre el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 24 al 28. Vean lo hermoso de esta historia. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo, habla del hijo de Ana. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Vean toda la preparación para llevar al niño para ser presentado en el templo. Después de sacrificar el toro,
Llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí? Preguntó Ana. Soy aquella mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera a este niño y él me concedió mi petición. Sin duda que la historia de un niño cambia cuando ese niño es considerado un regalo de Dios. Ahora se le entrego al Señor y le pertenecerá a él toda su vida. Y ellos allí adoraron al Señor. ¿Qué les parece esta historia familiar de un niño que es considerado respuesta de la oración, un regalo de Dios y un niño consagrado al Señor? No todo niño era consagrado en el pueblo hebreo, sino el primogénito. Pero gracias al Señor, que nosotros entendemos que hoy podemos consagrar al Señor a todos nuestros hijos, sin que esto signifique que van a dedicarse de tiempo completo a algún ministerio. Significa que su vida pertenece al Señor y que es nuestro privilegio regresarle al Señor como una ofrenda lo que Él nos dio como un don. Vean lo que ese gran teólogo del Antiguo Testamento, Walter Brueggemann, dijo sobre este verso. Ahora me refiero al texto de Ana y de el bebé presentado en el templo. El niño es dado por Dios y devuelto a Dios. La vida que comienza en gracia, dado por Dios, continúa en obediencia, devuelto a Dios. Espero que este sábado sea un día de recogimiento, de reforzamiento, de descanso, de convivencia, de ocuparnos de algunos pendientes y de disfrutar estos días del mes de junio tan llenos de actividades especiales deportivas que permiten, entre otras cosas, disfrutar de un tiempo, convivir con amigos, con familia, cuando ganamos, como el partido del jueves, pues aunque no nos gustó mucho cómo jugó en nuestra selección, es algo digno de celebrar y México tiene tanta necesidad de celebrar que unimos nuestra alegría, dice la palabra, que debemos gozarnos con los que gozan y espero que no llegue el momento de orar, de llorar con los que lloran. Pero serán días de, sin duda, de disfrute deportivo. Y mañana, domingo, seguimos con nuestra serie, pero con los mensajes dominicales. Espero que el Señor tenga para ustedes alguna palabra, sea de edificación, estemos presentes, tengamos este día para el Señor y que Él sea glorificado en todo cuanto hagamos. Aquí nos encontramos una vez más el próximo lunes para continuar con la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Yo soy Rafael Pola.